Listo, ya está grabando. Y ahora voy a compartir las láminas. Listo, ya están en pantalla las láminas. Bien, solo como una recapitulación. Recordarán que en la clase anterior vimos la sintaxis del lenguaje CSS, en el que teníamos etiquetas que denotaban acciones, las que estoy subrayando ahora en anaranjado, que pueden ser acciones silenciosas, todavía no las defino, y las etiquetas que me dicen, mira, por el canal alfa recibo un valor, o por el, perdón, envío un valor, o por el canal alfa recibo un valor. Después tenemos que los procesos podían ser uno de estos casos, ¿no? El proceso nil, que es el proceso que no hace nada, que ya terminó sus tareas. Luego una acción de comunicación y después el proceso sigue con otras tareas. La elección no determinista, donde de una colección de procesos arbitrarias se toma arbitrariamente un proceso y todos los demás se desechan. La composición paralela de procesos, la restricción de canales de un proceso que impedía que otros procesos externos usaran sus canales, la reetiquetación de canales y finalmente la posibilidad de definir procesos utilizando ecuaciones recursivas. Bien, entonces eso es lo que vimos la clase anterior y lo que quedaba ver esta clase, y yo creo que la del miércoles también va a hacer falta, es la semántica del lenguaje, porque esto es meramente sintaxis e intuiciones de qué significa, pero necesitamos una semántica formal para dar un significado a cada una de las construcciones anteriores. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Lo que voy a utilizar es un formalismo que se conoce como semántica operacional estructural. En español sería SOE, en inglés es SOS. Probablemente eso es más simétrico, pero bueno, voy a mantener este nombre en español. Y las reglas tienen esta forma. Vean, tenemos reglas de inferencia, como las que utiliza la lógica y que hemos visto aquí en este curso, de este tipo: un conjunto de premisas finito y una conclusión abajo. Así se ven las reglas de inferencia semántica operacional estructural. Bien, espera un momento. Ya. Ahora sí. ¿Cómo son las reglas ya en concreto? Es un lenguaje muy abstracto, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se van a ver las reglas? Las reglas lo que van a hacer es que cada una de las premisas y la conclusión van a referirse a transiciones de este estilo. Vean lo que estoy subrayando en naranjado. Una transición me dice, mira, estás en esta situación ahora, alfa, y transitas a la situación beta. Por eso una flecha entre las dos. ¿Qué son exactamente alfa y beta? Vamos a verlo en unas pocas láminas. Ahorita piensen que son esta regla que me dice cómo convierte una cosa en otra. Empiezo entonces con la semántica y voy a empezar con la semántica de las etiquetas. Vean. Las etiquetas en CSS, bueno, las transiciones en CSS van a tener esta forma. Voy a tener un proceso de CSS, algunas de las cosas que vimos, composición paralela, elección no determinista, acciones de comunicación básica, etcétera, 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 que se convierten en otro proceso. Entonces, P se convierte en P' al ejecutar la acción lambda. Lambda va a ser las acciones básicas que mencioné. Una acción silenciosa, o bien enviar información por un canal, o bien recibir información por un canal. Entonces las transiciones todas tienen esta forma. El proceso P se convierte en el proceso P' al realizar la acción básica lambda. Bien. Y entonces ahora sí voy a dar las reglas concretas de CSS. Vean, la primera regla es la más sencilla de todas. Y me dice lo siguiente: si tienes un proceso en el que comienzas con la acción básica lambda y después sigues con alguna otra acción, entonces después de ejecutar lambda, lo que tienes es pues el resto del proceso. ¿Se dan cuenta? Lambda ya se ejecutó y entonces me quedo con P. Esa es la idea. Bien. Las sumas, es decir, la elección no determinista. Yo tengo que el proceso P sub j se convierte en el proceso Q al ejecutar la acción básica lambda. Entonces, si este proceso P sub j es uno de los procesos que forma parte de esta colección I de procesos, entonces la elección no determinista de procesos aplicada a la colección I puede transformarse en el proceso Q después de ejecutar la acción lambda. Es decir, si resulta que P sub j es el elegido, perdón, el elegido,
Entonces, toda esta conexión se convierte en Q después de ejecutar lambda, que es lo que ocurre con el proceso P sub J. Todos los demás, o nos olvidamos de ellos, desaparecen. Bien. Ahora, composición paralela. Este es probablemente el núcleo de por qué este es un lenguaje concurrente. Vean, y tengo 3 reglas para la composición paralela. La primera regla me dice, mira, si el proceso 0 se convierte en el proceso 0' al ejecutar la opción lambda, entonces la composición paralela del proceso 0 con el proceso 1 se convierte en el proceso 0' compuesto con el proceso 0,1 después de ejecutar lambda. Es decir, cuando tengo dos procesos que actúan en paralelo, voy a pensar que estas acciones básicas son acciones atómicas. Entonces, realmente el paralelismo en CSS es la intercalación de acciones atómicas. Entonces, una acción atómica realizada por P sub 0 hace que la composición paralela de la cual forma parte P sub 0 se convierte en este nuevo proceso en el que P sub 0' es ahora el nuevo componente que está en paralelo con P1, al ejecutar la acción lambda, que era una acción posible para P sub 0. También hay la posibilidad de que en esa composición paralela, el proceso que actúe es el proceso P1. Es decir, si P1 se convierte vía una acción lambda en P1', entonces esta composición paralela se convierte en esta otra composición paralela. Ven, ahora el lado derecho de la composición paralela se transformó al ejecutarse la acción lambda. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente caso? Para el siguiente caso, necesito explicar algo que me parece que no explica adecuadamente aquí, en esta parte. Entonces, regreso un momento y ahorita voy a la regla. Vean, la acción recibe por alfa m y la acción, perdón, envía por alfa m y la acción recibe por alfa m son acciones complementarias. ¿Por qué razón? Porque usan el mismo canal y cuando un proceso envía por un canal, por ese canal, otro proceso recibe del otro lado. Entonces, estas acciones complementarias las vamos a representar en general de la siguiente manera. Vean, voy a tener una acción lambda y una acción lambda barra. Entonces, la acción lambda, si la acción lambda es recibir por beta, la acción lambda barra es enviar por beta. Si la acción lambda es enviar por beta, la acción lambda barra es recibir por beta. Es decir, es la acción que corresponde al otro. Si envían por un canal, de un lado se envía y del otro se recibe, entonces la acción complementaria es la del otro lado del canal. Me detengo aquí. ¿Se entendió la idea? ¿Podría repetirlo de nuevo? Ajá, mira. Aquí lambda podría significar envía por alfa. Y entonces lambda barra va a significar recibe por alfa. En el otro caso, lambda podría ser recibe por beta y lambda barra sería envía por beta. Es una acción de recepción o envío por el mismo canal. Ajá, esas son las acciones complementarias. No sé si ahora sí quedó claro. Ok, entonces cuando tiene la barrita arriba es como el contrario, ¿no? Exactamente, exactamente. Por el mismo canal, la acción complementaria. Bien, entonces, si eso queda claro, vean cómo, si suponemos que el proceso P0 se transforma en el proceso P0' al ejecutar la acción lambda, y el proceso P1 se transforma en el proceso P1' al ejecutar el complemento de lambda, ahí está, eso es lo importante, al ejecutar el complemento de lambda, entonces yo digo que la composición paralela del proceso 0 y del proceso P1 se convierte en la composición paralela del proceso P sub 0' y P1' al ejecutar la acción silenciosa. Tau. ¿Qué quiere decir con esto? Vean, recibir y enviar por un canal, pues está sujeto a que alguien, probablemente ajeno a P0 y a P1, envíe y reciba por el canal. Pero cuando son los dos procesos los que realizan una acción y su complemento simultáneamente, vean, en este caso si es simultáneo, los dos se convierten a la misma vez, entonces ellos dos intercambian un mensaje y el resto del mundo, o sea, los que no son P0 y P1, otros procesos, no se enteran qué pasó. Solo saben que se realizó una acción de comunicación. Pero no saben qué valor se intercambió y por qué canales.
Solo estos dos procesos lo saben y por eso le llamamos acción silenciosa. Entonces, ¿vieron lo que está pasando aquí? Que como los dos realizan acciones complementarias, pueden hacerlo al mismo tiempo, convertirse en nuevos procesos y el resto del mundo solo ve que hay una transformación, pero no sabe qué acción ocurrió. ¿Se entiende esa regla? Ok. Bien. Voy a ver un ejemplo más adelante, no se preocupe. Vamos a ver ahora la restricción. La restricción funciona así. Supónganse ustedes que saben que el proceso P se convierte en el proceso Q vía una acción de comunicación lambda. Ajá. Y esta comunicación no utiliza un canal que no está en L, ajá, en mi conjunto L. Es decir, la acción no es, L recuerden que es un conjunto de canales y la acción no está ni en enviar ni en recibir. Por eso pongo aquí el complemento, ¿no? L y L barra. Es decir, si L incluye el canal alfa, entonces, eh, entonces lambda no puede ser ni enviar por alfa, que estaría aquí, ni recibir por alfa o viceversa. Ajá. Entonces, lambda tiene que estar usando un canal que no está en este conjunto L. Bien, ahora, en ese caso, yo sé que el proceso L, donde el canal lambda está restringido, se puede convertir en el proceso Q, donde los canales en L están restringidos vía la acción lambda. Si los canales no están restringidos, pero no están restringidos, es decir, sí pertenece a L, entonces esa transformación ya no se puede hacer. Voy a ver también un ejemplo más adelante de esto. Bien. Ahora, reetiquetamiento. ¿Cómo funciona el reetiquetamiento? Vean, si yo sé que el proceso P se convierte en el proceso Q vía lambda, y yo utilizo una función de reetiquetado, que es una función inyectiva que me dice, mira, alfa ahora se llama gamma, beta ahora se llama eta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso P, después de que sus canales fueron reetiquetados, se convierte en el proceso Q reetiquetado por la misma función, gracias a la acción lambda, pero también reetiquetada. Ajá. Bien, ¿por qué podría yo necesitar algo así? Como les había dicho, ustedes pueden definir un proceso, por ejemplo, que nos diga cómo funcionan los cajeros, los cajeros automáticos de un banco. Representan eso por medio de un proceso P, utilizando ciertos canales de comunicación. Ahora, ustedes quieren crear, pues, muchos procesos de este estilo, porque un banco suele tener una cantidad grande de cajeros. Entonces, lo que tienen que hacer es para definir los otros cajeros es tomar la definición que ya tienen, pero cambiándole las etiquetas. ¿Por qué razón? Porque resulta que si el cajero está representando la comunicación entre el teclado del cajero con la central y utiliza el teclado ciertos canales de comunicación y ustedes utilizan los mismos canales de comunicación en otro cajero, pues no van a poder distinguir cuando les llegue información de uno y del otro, ¿se dan cuenta? Entonces necesitamos que los cajeros sean iguales, pero los canales que utilizan sean diferentes. Entonces, por eso utilizo un reetiquetado. Si mi definición original, el canal que comunica el teclado con la central se llama alfa, en el primer cajero, en el otro cajero se llama más alfa 1 o alfa 2 o alfa 3, depende de cuántas copias cree, para que cuando la central reciba una comunicación, sepa que alfa es del primer cajero, alfa 1 es del segundo cajero, alfa 2 es del tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirve el reetiquetamiento. Entonces, pues las transformaciones que ocupan P y Q, van de P a Q, se siguen haciendo, simplemente que se hacen con los canales, con los nuevos nombres de los canales. Entonces, ahí está. Esta es la definición de la regla para reetiquetamiento. La última que me falta es para ecuaciones recursivas. Supónganse ustedes que tengo una definición recursiva de este tipo. El proceso P mayúscula, y siempre voy a usar P para nombres, pero en mayúsculas para nombres, está definido como un proceso de acuerdo con las reglas sintácticas que vi antes. Entonces, yo tengo que, si el proceso P se convierte en el proceso Q, vean, el proceso P es el que aparece al lado derecho de la definición, se convierte en el proceso Q vía la acción lambda, entonces el proceso P mayúscula se convierte en el proceso Q
vía la acción lambda. ¿Por qué? Porque P mayúscula está definida como P minúscula. Nuevamente voy a ver ejemplos más adelante. Bien. Bueno, continúo. Había presentado yo esta definición del buffer. ¿Se acuerdan? Que era de este estilo. Ajá. Un buffer, había dicho que es un dispositivo de almacenamiento en el que pues, un proceso que es el productor o una serie de procesos que son productores guardan información y otra serie de procesos que son consumidores leen esta información. Entonces, la lectura es destructiva, es decir, una vez que uno lee esa información ya no está guardada en el buffer y entonces el espacio queda disponible para más información. Aquí este proceso, este buffer es de capacidad 1 porque está definido de tal manera que se guarda información y cuando esta información se consume, entonces solo hasta que esta información se consume y es una unidad de información, se puede guardar nueva información. Y lo había definido por medio de los siguientes, el siguiente proceso. Vean, estoy usando una ecuación recursiva y entonces utilizo este símbolo. 3 rayas con definición como un subíndice. Ajá. Entonces el proceso B mayúscula, B obviamente buffer, está definido así. Tengo una composición paralela de dos procesos. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Esta composición paralela me dice lo siguiente. El proceso del lado izquierdo es un proceso que recibe información por alfa. Se dan cuenta, es el proceso que se comunica con los productores. Envía esta información después por el canal beta. Entonces la recibe por alfa, la envía por beta y después se convierte en el proceso nil. Su tarea está terminada. El proceso del otro lado lo que hace es recibir información por beta. Ya que la recibió, le envía por gamma a quien quiera que esté escuchando por gamma. Y entonces vuelve a empezar todo porque vean cómo aquí hay una llamada recursiva. La B mayúscula aparece de ambos lados y eso significa que todo vuelve a comenzar. Ahora, yo estoy restringiendo aquí este canal de comunicación beta para que un proceso externo no pueda utilizarlo. Vean, dado que estoy restringiendo beta, entonces no puedo realizar ninguna acción que incluya beta. Tendría que, la única forma en que beta que podemos proceder es cuando beta se comunica, el beta de este lado que envía, se comunica con el proceso que utiliza beta para recibir de este lado. Y entonces los procesos externos no pueden interferir. Y eso me garantiza integridad de la información. Es decir, un proceso consume solo información que haya sido almacenada por un productor. Ese es el punto de restringir el canal. Ajá. Esta es la idea que está aquí. Ahora, con las reglas de semántica operacional estructural que presenté antes, espero que se entienda mejor cómo funciona esto. Si no, a lo mejor sería bueno que presentar un poco ejemplos de este proceso. Déjenme llamar al blog. Ya tengo aquí una hoja. Voy a crear un nuevo documento. Aquí está. Listo. A ver, nada más estoy tratando de organizar mi pantalla para que esto sea lo más legible posible y ahorita comparto todo. Bien. Creo que sí se puede ver bien. Un momento. Ahora sí, dejo de compartir. Bien. Ahora, del lado izquierdo tienen las láminas, del lado derecho tienen la pantalla. Vean, este proceso B, voy a pensarlo aquí de esta manera. Vean, B va a transformarse en un nuevo proceso. ¿Cómo es posible esto? Vean, aquí la única forma en que B se puede transformar es ejecutando una de las acciones que están en su definición. Entonces, en este caso, yo no puedo transformarme aplicando beta. ¿Por qué razón? Porque beta está restringido. Recuerden lo que tenía acá en restricciones. Acá, perdón. Si la acción contiene un canal que está restringido, entonces no puede ejecutarse. Eso significa que, aunque composición paralela acá me permite transformarlo ya sea con el lado izquierdo de una composición paralela o con el lado derecho de una composición paralela,
En este caso, B, vean cómo no puede ejecutar esta porque beta está restringido. Entonces, lo único que puede hacer es ejecutar esta acción. Entonces, vía esta acción, y entonces la pongo aquí sobre la flecha, por alfa recibe, perdón, no está muy legible, ahora sí, por alfa recibe m, este proceso se convertiría en lo siguiente. Vean cómo esta parte, este componente, a la hora de ejecutar alfa de acuerdo con las reglas de semántica estructural, a ver dónde está esta regla, está aquí, esta que me dice ejecuta la acción lambda y entonces el proceso lambda.p se convierte solo en p. Entonces aquí tendríamos esa transformación. Este proceso, el del lado derecho, se convierte en lo siguiente. Digo, lado izquierdo. Se convierte por beta en vía m y después es nil. Aquí está nil. Compuesto en paralelo con el proceso. El otro no ha cambiado, se dan cuenta. Por beta recibe m, después gamma, por gamma en vía m, y después regresas a beta. Todo esto restringido. Esta es una B, perdón, una beta B. Ahí está. Para que no se confunda. Todo esto con el canal beta restringido. Ahí tuvimos una primera transformación. Y ahora vamos a ver una segunda transformación de este proceso. Bien, ahora, ¿qué acción podríamos ejecutar? Ustedes me dirían, bueno, es que no puedes ejecutar ninguna acción con beta porque beta está restringido. Pero vamos a ver a la regla de transformación, de composición paralela. Vean, efectivamente, yo no podría ejecutar una acción con beta porque para que tenga esta transformación, para que tenga una transformación no tiene que emplear beta. Pero vean cómo cuando tengo acciones complementarias, eso se vuelve una acción silenciosa. Tau, que es una constante, no contiene a beta. Entonces lo que hago aquí es decir, bueno, mira, aprovecha lo siguiente. Tau te dice esto. No, estas acciones sí las puedes ejecutar porque no implican procesos exteriores. Beta ya no está en tau, tau es una constante. Entonces, aquí lo que puedes hacer es lo siguiente. Ejecuta simultáneamente envía por beta, que está acá arriba, aquí, y recibir por beta. Entonces, este proceso se convierte en lo siguiente. Se convierte en el proceso nil, porque se ejecutó esta acción, en paralelo con el proceso, se ejecutó esta otra acción y entonces sería por gamma en vía M y después B. Todo esto restringido con el canal beta restringido. ¿Sí? ¿Vieron por qué? Pude ejecutar las dos acciones simultáneas porque corresponden a mi tercera regla, a esta regla de aquí. Pero también no está marcando. Ahora sí, a esta regla de aquí. Bien. O sea, eso fue porque estaba el B envía por M y B recibe por M. Exactamente. Como son complementarias, yo puedo ejecutar una acción silenciosa que ya no contiene el canal beta restringido y puedo hacer la transición de acuerdo con esta regla. Sí, exactamente. Entonces ya hice una primera transformación, ¿se dan cuenta? Ahora, bueno, una segunda transformación. Voy a hacer una tercera transformación, si este punto quedó claro. Perdón, ¿alguien más quiere preguntar algo sobre esa transformación? ¿No? Bien, bueno, vean ahora que la única acción que me queda disponible es gamma, porque nil ya terminó. Entonces me queda gamma, y entonces tendría que esto enviando por gamma m, esto se convierte en nil compuesto en paralelo con, aquí está, esta es una L, ahora sí, no, qué horrible, déjenme volverla a hacer.
nil compuesto en paralelo con B, todo esto con el proceso, perdón, restringido por B. Y ahí parecería que terminamos, pero en realidad no terminamos porque esta es una ecuación recursiva. El nil ya no tiene nada que hacer, entonces esto se puede convertir otra vez en, vamos a poner aquí como igual, en B. Como los dos tienen restricción de beta, entonces esto es indiferente y me quedo con B nada más. Y entonces B a su vez puede volver a transformarse vía la restricción por alfa. Se repite esto y es un ciclo. Esto lo podemos representar con gráficas dirigidas, por supuesto, etiquetando las aristas. Tendremos que un proceso se convierte en otro en esa gráfica, tenemos que este es un ciclo porque es una ecuación recursiva y tenemos que en las aristas estaremos poniendo pues, las etiquetas que aparecen aquí sobre las flechas. Y esa es una representación gráfica que es muy útil para verificadores de procesos. Eso lo van a ver en la práctica con Emilio, en el que van a ver cómo se pueden hacer afirmaciones lógicas sobre estos procesos. Eso lo ven conmigo, pero ahí van a ver cómo se pueden verificar utilizando programas que automáticamente toman su afirmación, toman una definición de un proceso y les contestan, ah, claro, este proceso cumple con la afirmación que estás haciendo. O no, este proceso no cumple con esa afirmación, y no la satisface. Esa es la idea. Entonces ustedes pueden diseñar un sistema, pueden expresar propiedades que ustedes quieren que ese sistema cumpla y después utilizar un verificador automático para saber si efectivamente el sistema que ustedes diseñaron está cumpliendo esas propiedades. Esa es la idea. Si el ejemplo quedó claro, paso a definir entonces ese lenguaje lógico del que estoy hablando. Profesor, nada más, bueno, a mí me quedó duda en la última regla, en donde ya nada más quedó nil y compuesto con B. ¿Qué es? ¿Cuál se aplicó ahí? Sí, gracias. Qué bueno que lo preguntas. No estoy aplicando ninguna regla de las de semántica operación estructural. Informalmente estoy aplicando algo que se llama álgebra de procesos, que me dice que nil compuesto en paralelo con cualquier cosa, como nil no hace nada, es equivalente a eso. Nil lo puedes borrar, en pocas palabras. Eso te diría el álgebra de procesos, porque no hace nada cuando lo compuestas en paralelo con otro proceso. Entonces nos quedamos solo con B. Y B, si tiene esa álgebra de procesos, nos diría también que dado que tienes B y B ya tiene restringido a beta, volverlo a restringir no cambia nada y por lo tanto vuelves a tener B. Entonces también es otra característica que está en la álgebra de procesos. A la hora que ustedes hagan la tarea, me van a decir, por supuesto van a estar nerviosos y van a decir, oye, ¿cuándo hago esas transformaciones, Francisco? Mi respuesta es, no se preocupen, no las hagan. Yo lo hice aquí por simplicidad. Pero si ustedes me contestan lo que aparece aquí como la transformación del proceso, ya está correcto. No quiero complicarles la vida con el álgebra de procesos porque no es indispensable para utilizar la lógica que vamos a ver. Por eso no lo estoy incluyendo. Entonces, esta respuesta, la que marqué con una flecha, déjenme poner la flecha en otro color porque si no parece parte de lo mismo. A ver, o de hecho podemos tomarlo así en un cuadro. Ahora sí, vamos a ponerlo en azul. Esto, sin los taches que puse, por supuesto, esto ya es una solución correcta. Simplemente yo hice acá una simplificación, pero no necesitan hacerla ustedes. No sé si eso contesta tu pregunta. De acuerdo, sí, y dentro de esa misma del azul, o sea, ¿cómo llegamos a ese punto? O sea, Ese punto, lo que está en azul, fíjate que lo que está acá arriba, vamos a marcarlo en morado. Acá arriba tienes nil, que está acá abajo, y tienes este otro proceso. Este otro proceso, lo que me dice es envía por gamma, y entonces aquí estoy poniendo la flecha, acá, justo es envío por gamma. Entonces, después de enviar por gamma, del lado derecho de la composición paralela me queda solo B, ¿te das cuenta? Porque es la regla que tenemos acá de este lado. A ver, permítanme. Acá de este lado. Si tienes un proceso donde tienes una acción
y después sigue otro proceso, ejecutar la acción y te quedas solo con la parte P. Lambda.p, después de ejecutar lambda, se queda con P nada más. Y aquí estoy haciendo esto, ¿te das cuenta? Lambda, en este caso, es envía por gamma y P es B. Entonces, después de ejecutarlo, resulta que esto que le puse la raya morada arriba, se convierte solo en B, porque ya ejecuté gamma. Ahora sí quedó claro. Oh, de acuerdo. Sí, gracias. Perfecto, entonces ya está. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, la misma, si le sigue pareciendo que está oscura la explicación. ¿No? Bien, bueno, miren, tenemos dos opciones ahora en este momento. Puedo presentar la lógica, que son las 8 láminas que faltan, o puedo detenerme, darles la oportunidad de que ustedes repasen esto por su cuenta, y entonces mejor seguimos el miércoles. ¿Qué les parece esta opción? A Al mí me cabo, parece bien, profe. ¿sí? ¿Estarán de acuerdo? Tenemos tiempo, todavía nos faltan 3 semanas para terminar el semestre, y yo termino realmente el miércoles, entonces creo que sería bueno parar, ¿no? Bien. Entonces detengo la clase, permítanme.